Bueno, este es el laboratorio número 7 y es el tema de acoplamiento con un pedazo de línea de longitud de lambda sobre 4. ¿Ya? O sea que además de cubrir este tema, se tiene en forma reiterativa el tipo de funcionamiento de la carta de Smith, ¿sí? Ustedes ven, es en el simulador SDL, tenemos la carta de Smith en un tema aparte, ¿ya? Entonces, las tareas son básicas y, por ejemplo, esta es la primera tarea. ¿Sí? Se tiene una línea de longitud lambda sobre 4. Una línea de longitud lambda sobre 4 es un adaptador de impedancias, básicamente. Y aquí se trata de ver, ¿sí?, qué pasa cuando a una línea de longitud lambda sobre 4, ¿sí?, se pone diferentes cargas ZL y se pide la impedancia de entrada. Entonces, las cargas están aquí, miren. Estos valores son las cargas. Desde cortocircuito, ZL igual a Z0, estos valores complejos. Entonces, esa es cómo va variando estos valores de la carga y en función de esa carga, ¿cuánto es la impedancia de entrada? O sea, resolver esto es absolutamente sencillo, ¿no? Lo que hay que hacer es normalizar, sacarle el valor normalizado de la carga, o sea, el ZL dividido en Z0, normalizamos todos estos valores. Entonces, para un determinado valor normalizado nos va a dar un punto en el diagrama de Smith. Ese es el valor normalizado. Y de ahí hay que desplazarse la longitud adecuada en términos del lambda hasta llegar a la impedancia de entrada. ¿Ya? Son los dos puntos más sencillos para resolver este tema. ¿Sí? Repito entonces, se normaliza la carga. Esa carga normalizada me va a dar un determinado punto, ¿sí? Pueden ser puntos del lado positivo, el lado negativo, donde sea, pero ese determinado punto hay que desplazarlo una longitud de lambda sobre 4 y nos va a llegar a otro valor. Normalmente si lambda sobre 4 es sencillo, porque si el punto está aquí, lambda sobre 4 es 180 grados, aparecerá aquí. Si el valor normalizado de la carga está acá, entonces por el punto medio es lambda sobre 4. Y así sucesivamente con todos los demás, es simplemente para hacer esta tarea sencilla. Entonces, cada grupo tiene su impedancia Z0 para este caso. Ese es el problema 1. El 2, en el caso del 2, cada grupo va a tener su impedancia característica. Aquí están las impedancias características de los grupos. Y ahora se tiene una carga ZL compleja, ¿sí? Y se trata de diseñar un adaptador lambda sobre 4 para este caso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el esquema de referencia? El esquema de referencia sería este. Aquí está la carga compleja, es esta que está aquí, ¿sí? Y aquí está el adaptador lambda sobre 4. Este adaptador lambda sobre 4 siempre adapta valor resistivo con valor resistivo, ¿sí? Entonces, como esto tiene una carga aquí compleja, hay que desplazarse una distancia LA, de tal forma que en este punto solamente se tenga un valor real de la impedancia. Y entonces ahí se aplica la fórmula del adaptador. ¿Sí? Esa es la tarea que hay que hacer. ¿Ya? Muy bien. Por eso aquí dice, ¿ve?
diseñe un adaptador lambda sobre 4, que va a adaptar el ZL, este valor complejo, a este valor que es real. Para eso, dice, hay que encontrar la distancia LA medida desde la carga, aquí está LA medida desde la carga, que corresponde a la primera impedancia real. Eso quiere decir que conforme avanzamos aquí va cambiando la impedancia que vemos y va a llegar un momento en que la impedancia va a ser real. Ese es el valor que hay. Pero ese no es una sola distancia, hay varias distancias LA que cumplen, que a cierta distancia la impedancia que se ve desde este punto hacia la carga es real. Y aquí dice la primera. ¿Eso qué significa la primera? Significa primero que en el diagrama de Smith ustedes van a tener un punto determinado de la carga, el valor normalizado de la carga. Miren, este es positivo, este es positivo. Lo dividen sobre el valor de Z0 que tienen y les va a salir, este es en el primer cuadrante. Entonces la impedancia normalizada les va a salir también en el primer cuadrante, estará por acá. Y si hacemos imaginariamente así, entonces aquí estará. ¿Qué significa la distancia LA? Que corresponde a la primera impedancia puramente real. Entonces, quiere decir que una vez que tenemos este punto en el primer cuadrante, hay que tomar y hacer desplazar ese punto, ¿sí?, en el sentido hacia el generador, hasta que esta parte real se haga cero. Entonces, hasta que se desplace hasta el eje horizontal. En ese punto, el desplazamiento LA es el que está acá afuera de la línea del diagrama de Smith. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, después de eso, aquí utilizar la fórmula del adaptador, si quieren, para hacer el diseño. Muy bien. Y lo que pasa que el puramente real es, si estamos en el primer cuadrante y nos desplazamos hasta poner el ángulo 0, está bien, va a tener un valor real, pero si damos otra cuarta vuelta, aquí también es real, y damos otra vuelta, aquí también es real. Entonces, por eso, en la primera que se encuentra es esta. Esta sería la segunda, la tercera, y así se repite cada lambda sobre 4. Muy bien, entonces se trata de hacer este adaptador lambda sobre 4 con una carga compleja. Y este va a eliminar, va a hacer que esto que es complejo aparezca acá solamente un valor real. ¿Bien? Bueno, para eso, hasta aquí es pura teoría y pura fórmula, ¿sí? Pero yo siempre pido, diseñe el adaptador. Ahora, construya. Una vez que se determina aquí ya el valor, cuánto es la impedancia de este adaptador, de esta longitud, lambda sobre 4, cuánto es el valor, hay que construir. Esto no hace en el texto. En el texto determina este valor y ahí finaliza los problemas. Yo pido que, además, una vez que se tiene ya el valor de esto, construir el adaptador lambda sobre 4. ¿Construir con qué? Se puede, lo más fácil que es utilizar un alambre de ciertas dimensiones y de cierto diámetro y otro alambre en este lugar. Pero la separación entre esos dos alambres tienen que ser la impedancia característica de esos trozos de alambre, tienen que ser las que me da el adaptador. Y de esa manera ya hemos construido. O sea, en la práctica, ¿qué va a pasar? Van a tener este número complejo, van a tener esta distancia. Esto lo tienen. Entonces ahora van a buscar una línea con esta impedancia característica. Es difícil que encuentre, porque esto puede salir cualquier valor, no los valores normalizados de 50, 75, que son los valores comerciales. Le va a salir un valor no comercial. Entonces hay que construirlo. Para eso hay la fórmula para calcular la impedancia característica del adaptador cuando está formado por dos alambres y separados por el aire, si quieren, lo más fácil,
y si también se puede poner acá un dieléctrico. Bueno, en este caso es con un dieléctrico. Esto se va a construir con un alambre que tiene un diámetro de 2.3 milímetros. 2.3 milímetros, 2.3 milímetros. Y están separados por un dieléctrico, y el dieléctrico ese es el poliestireno, ¿sí? Que tiene su determinada permitividad. Muy bien, con esos dos alambres y este plástico se va a construir este adaptador lambda/4. Acá les doy la fórmula para calcular la impedancia característica de una línea de transmisión que tiene un alambre conductor de diámetro D y que están separados a una distancia D. Y aquí está el dieléctrico entre los dos conductores, que tienen todos los datos. Este valor lo han calculado aquí en la parte A, y entonces, aquí le estoy dando los datos, despejan la distancia D y ya tienen cómo construir el adaptador. Aquí está B. D es la separación entre los conductores y el D minúscula es el diámetro del conductor. Y su R es del dieléctrico. Tienen todos los datos, entonces, como aquí las impedancias características son diferentes, cada grupo, porque este es por grupo, cada grupo va a tener una determinada separación entre los dos conductores y utilizando el mismo eléctrico. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas son la primera y la segunda tarea. Ahora, la tercera tarea es utilizar también el adaptador lambda/4, pero relacionarlo con la adaptación de una sola línea adaptadora, ¿no? De un pedazo de línea de transmisión. Entonces, ¿en qué consiste la tarea 3? Ahora se tiene de nuevo aquí, miren, aquí de nuevo un valor complejo, igual que el caso anterior, ¿sí? Entonces se determina la distancia LA, se hace el cálculo del adaptador lambda/4, este es repetitivo, es del caso anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver que este problema de adaptar una impedancia compleja como esta a una impedancia Z0 que es puramente real, se puede utilizar este esquema correcto. Y aquí es, esa primera parte es hacer el cálculo. La segunda parte es resolver el mismo problema. Tener esta impedancia compleja, aquí va a estar impedancia compleja, esta es la misma que está acá, la misma impedancia compleja, y la misma, esta impedancia característica es la misma que esta. Nada más que ahora la adaptación lo vamos a hacer con este, decimos acoplador reactivo, en cortocircuito. ¿Es posible adaptar? Es posible adaptar un valor complejo a un valor real con este sistema. Esto también está en el simulador, ¿no? Esto lo pueden hacer gráficamente, no es muy complicado manualmente, pero también está en el simulador, ¿ya? Entonces, este es el tema para ya entrar en la parte de adaptación. Aquí está. Esto es simplemente para comparar que el problema que se resuelve con este adaptador lambda/4, que está resuelto aquí, también se puede resolver esto. Obviamente esto va a ser mucho más sencillo porque el sistema, el SDL que nosotros tenemos, simplifica la adaptación con este tramo, y si incluso para más, si hay con 2 tramos de adaptación también. O sea, para resumir, hasta este caso, que es la adaptación con un solo brazo, como en este caso, aquí las incógnitas van a ser la distancia de 1 y la longitud L1 del pedazo de línea de transmisión en cortocircuito que se aplica aquí.
¿sí? Por eso aquí digo, este problema se resuelve con esto, calculando el LA y calculando la impedancia de este adaptador. Aquí se resuelve el mismo caso, determinando esta distancia de 1 y determinando esta longitud de la línea de transmisión. Entonces, este es el otro tema ya, ¿no? Con adaptaciones. Si voy a preguntar sobre este tema de adaptación, solamente voy a utilizar un solo tramo de adaptación. Porque lo van a tener que resolver de forma manual. Si yo pregunto esto lo pueden hacer aquí en forma manual o lo pueden hacer también con el simulador. Vean las dos cosas, ¿ya? Si pregunto, voy a preguntar esto y para resolverlo en forma manual. El que tiene dos adaptadores, eso no voy a preguntar. Solamente hasta esto. En algún laboratorio puedo pedir con dos, pero eso se hace con el simulador. Los que ya están utilizando el simulador van a ver que es muy sencillo resolverlo con ese sistema. ¿Ya? Muy bien, entonces, en lo de esta mañana, como parte viste la línea de transmisión, esta parte de diagrama de Smith es el otro tema. Seguro que voy a preguntar de diagrama de Smith, 1 o 2 preguntas. También voy a preguntar de la línea de transmisión y de guía. Son 3 temas grandes. Entonces, sobre esos 3 temas van a ir las preguntas. ¿Ya? Ahora, en este caso, los valores de Z0 van a ser de esta manera. Miren, para los grupos pares, el valor de Z0, este valor de Z0, sí, va a ser 85. Y para los grupos impares va a ser 95. ¿Está bien? Eso es. Y con eso se completaría la guía de este laboratorio. ¿Ya? Y aquí estoy diciendo lo mismo que voy a pedir en el examen. ¿Ya? Los resultados de cada tarea se deben presentar mediante las fotografías de la carta de Smith en físico utilizada. ¿Sí? No hacer todo lo que les da el simulador. El simulador tenganlo ustedes para referencia, para aprender a manejar. Porque después, en este laboratorio y en el examen, si les pido esto, van a tener que hacer en un diagrama de Smith, al hacerlo físicamente, sacar una foto y eso me van a enviar. ¿Está bien? Bueno, y aquí está la modalidad de evaluación, una respuesta por cada grupo. Muy bien. Con esto, entonces, este es el laboratorio número 7 que lo voy a recibir para el próximo jueves, a las 2 de la tarde, juntamente con el laboratorio número 5, ¿no? A los que vinieron esta mañana han sido muy pocos. Bueno, ahora hay mucho más. Se han preocupado. Esta mañana había menos. 16, 17. Ahora hay más, hay 22. 22 asistentes. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es todo. ¿Ya? Va a ser este laboratorio. ¿Tienen alguna consulta sobre este laboratorio? Ingeniero, buenas tardes. Creo que ya lo estaba haciendo con la auxiliar, así que les va a salir fácil. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Sí, hola. Nos decía que este laboratorio tenemos que hacerlo todo con los diagramas de Smith físicos, ¿verdad? Sí. El objetivo dice que, bueno, es que en el objetivo de este laboratorio decía que utilizamos el simulador. Sí. Acá dice utilizar el simulador, ¿eh? O sea, miren, ustedes lo pueden hacer con el simulador. Es que le va a salir demasiado fácil hacer con el simulador. El simulador hace todo. Si le ponen el esto, por ejemplo, este caso, si le dan los datos, desplazan y el simulador le da este valor y este valor, punto.
Eso hace el simulador. Lo resuelve de forma muy sencilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, aquí no hay ningún aporte, no hay nada. Por eso, si lo hacen en forma manual, entonces tienen que normalizar, tienen que buscar este punto, tienen que buscar esta distancia, tienen que calcular esto. Eso es lo que necesito. Porque a veces el simulador hace la tarea y no se sabe de dónde salió el resultado. Utilicen el simulador para validar lo que ustedes lo hacen físicamente. Eso deben haber hecho en muchos laboratorios. Muchos laboratorios que yo he presentado se podían hacer por el simulador, después en forma manual, y se puede compatibilizar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el simulador les va a servir para justificar el trabajo en forma manual. Porque el examen no va a ser con simulador, va a ser en forma manual. ¿Está bien? Y esta mañana ya les he dicho los problemas que ustedes tienen cuando utilizan el simulador y después cuando comparan con sus valores en forma manual. ¿Ya? El simulador tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas, pero también tiene algunas formas en cómo presenta los resultados. ¿Ya? Eso, tengan cuidado. Esta mañana me olvidaba decirles, el simulador, cuando empieza a desplazarse y empieza a ver el ángulo de desfasamiento, cuando llega a menos 180 grados, no continúa en forma negativa, sino automáticamente se pasa al valor positivo. ¿Qué quiero decir? El simulador nunca da valores de fase mayores a menos 180 grados. No lo da, porque si es mayor, lo va poniendo en valor positivo. Cosa que físicamente ustedes pueden hacer. Un ángulo de menos 190 grados, pasan a 180 y le ponen menos 190. Eso se puede hacer así. El simulador ese valor no lo pone en forma negativa, sino lo pone en valor positivo. Por eso cuando yo he visto en los laboratorios que ponen que el simulador les da un valor de menos 190 grados, yo ya sé que eso está mal, porque el simulador no da esos valores. ¿Está bien? Entonces, es de esa manera. Utilicen el simulador, hagan esto con el simulador, les va a salir demasiado fácil, pero háganlo manualmente, van a ver que el problema hay que tener un poquito de cuidado para calcular este punto y esto, ¿ya? Es por eso. ¿Está bien? El simulador siempre lo pueden utilizar ustedes. Aunque yo les diga que no utilicen, después ustedes igual pueden utilizar. Yo no puedo controlar si ustedes hacen o no con el simulador. El problema es que en los exámenes, en los laboratorios, yo pido de forma manual. Y esta mañana les he explicado, no sé si ha estado bueno, pero esta mañana les he explicado cómo mal utilizan al simulador. Algunos le hacen hacer cosas que el simulador no hace. Eso le he explicado esta mañana. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alguien otra consulta más? Bueno, si no hay más, cerramos esto.